estado viviendo en nuestro país y sin duda alguna uno de los temas que más nos preocupan pues es la falta de preparación de nuestro gobierno frente a los desastres naturales. Están con nosotros además en esta conferencia dos personas que admiro mucho, que quiero mucho y que han trabajado mucho por el bien del país y particularmente conocedores del tema de Tabasco. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Jaime Larenal. Buenos días a todos. Un sábado más de Voces Libres para un México Libre. Hoy tenemos la alegría de recibir como moderadora de nuestra charla a doña María Yolanda Cabal Gómez. Ella nació en Villahermosa, Tabasco, casada desde hace 17 años, hija, hermana y tía por fortuna, como ella misma se autodescribe. Ella es profesora de educación preescolar en la Escuela Normal del Estado de Tabasco, licenciada en Contaduría, egresada por la Universidad Autónoma de Guadalajara y licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Decide participar en política desde el año 1996, militando activamente en Acción Nacional, lo que sin duda cambió el rumbo de su vida con grandes experiencias, representando a esa institución política ante autoridades electorales como miembro del Comité Municipal y Estatal, consejera estatal y nacional, candidata y legisladora local. Laboralmente se desarrolló en la iniciativa privada en diferentes empresas, en la Ciudad de México y Villahermosa, desempeñando distintas actividades en áreas contables, administrativas y legales. Durante 9 años, de 2004 a 2012, sirvió en el gobierno federal como delegada federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Tabasco. Actualmente, doña Yolanda desarrolla actividades en un despacho jurídico contable, Cabal y Asociados, Sociedad Civil, y se dedica a la administración de empresas familiares del ramo inmobiliario. Yolanda, muy buenos días y muchísimas gracias por tu participación. Te dejo la palabra para que presentes a nuestro conferencista del día de hoy. Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes y ciertamente hoy me toca presentar a don José Luis Berger Tamargo, con quien colaboré en un periodo en la Secretaría de Medio Ambiente. Y bueno, él nació el 9 de noviembre de 1953 en el Distrito Federal. Es ingeniero químico metalúrgico por la Facultad de Química de la UNAM. Realizó 2 especialidades en procesos siderúrgicos, una en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, y la otra en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid, España. Cuenta con un diplomado en Filosofía Social y Política por la Universidad Panamericana. Se desarrolló durante 14 años en la industria siderúrgica nacional, por lo que tiene amplia experiencia en la operación, mantenimiento y ejecución de proyectos de esa índole, así como la asesoría en proyectos de infraestructura urbana, tratamiento de aguas, manejo de basura, transporte urbano y suburbano de nivel municipal y metropolitano. Su trayectoria política inició a principios de los años 80. En 1988 fue electo diputado federal por el PAN y participó en las comisiones de Ecología, de Industria y Comercio y en el Distrito Federal. En 1994 fue diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Vialidad y Tránsitos Urbanos. Fue presidente del PAN en el Distrito Federal por 2 periodos consecutivos, desde el 99 hasta el 2003, y en el 2003 como Procurador Federal de Protección al Ambiente y en el 2005 como Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estableció políticas públicas para la mejora de la gestión ambiental del país y la vigilancia y cuidado en el cumplimiento de las leyes y normas ecológicas. De 2006 a 2012, como director general de la Comisión Nacional del Agua, impulsó una agenda del agua 2030 con visión a largo plazo y logrando la participación de amplios sectores de la sociedad. Asimismo, promovió los proyectos hidráulicos más importantes desde la fundación de la CONAGUA, el túnel emisor Oriente y la construcción de más de 400 plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la planta de Atotonilco, considerada la más grande de América Latina. De 2012, preside la organización Ciudad Posible, una organización ciudadana activista enfocada en los temas
de sustentabilidad de la Ciudad de México y con visión metropolitana y de largo plazo. En el 2017 participó como aspirante a la candidatura sin partido para la jefatura de gobierno del distrito de la Ciudad de México. Actualmente dirige Orenda Asesores, un despacho profesional de asesores especializados en políticas públicas y proyectos de desarrollo sostenible, agua, energía, desarrollo urbano, movilidad, transporte y seguridad. José Luis, adelante. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por la invitación, a Margarita y a Fausto también por la invitación a participar con ustedes en esta conferencia Negligencia y Catástrofe en Tabasco, que bueno, el presidente Calderón conoce muy bien, y desde luego tú, Yolanda, que eres además originaria ahí de esta hermosa ciudad de Villahermosa, ¿no? Voy a dividir la charla en 5 partes, evidentemente voy a tratar de ser muy rápido para no cansarlos. Voy a hablar un poco primero de la geografía, de la climatología de Tabasco, luego qué ha pasado en el transcurso del tiempo, las alteraciones, digamos, en la región, principalmente por la actividad económica. Luego me voy a enfocar en una experiencia que vivimos en el gobierno del presidente Calderón, siendo un servidor director de la Comisión Nacional del Agua en el 2007, que fue una catástrofe incluso mayor a la de ahora, a la que está viviendo ahora. Y luego voy a analizar brevemente, pero los puntos más críticos de lo que sucedió lo que está sucediendo en este momento en Tabasco, que es una verdadera catástrofe en donde más de 100,000 familias están en problemas en este momento. Y finalmente, ¿qué recomendamos? ¿Qué debería de hacerse de acuerdo a nosotros, ¿no? Bueno, lo primero, hablar un poco de la región sureste del país. Ustedes saben que México, en su mapa, digamos, de toda la República, pues es un mosaico de regiones y de climas muy distintos, principalmente por las precipitaciones pluviales. En el sureste, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, llueven 2.500 milímetros de agua al año, cuando la media nacional es de 760. Pero hay regiones en el noroeste, la parte de arriba de Sonora y de Baja California, donde llueve menos de 50 milímetros por año. Imagínense, 50 contra 2.500. Quiere decir que en Tabasco llueve 50 veces más que en el noroeste de México. Lógicamente, esto hace que la región sea completamente distinta. Tenemos por ahí algunos puntitos con menos de 50 milímetros por año. ¿Qué significa para los que no están tan familiarizados en los pluviómetros? Que por cierto el presidente Calderón conoce muy bien porque los ha construido. Bueno, 2.500 milímetros son 2,5 metros de agua, pero en toda la región. Imagínense ustedes que Tabasco tiene una superficie de 28,000 kilómetros cuadrados. Multipliquen por 1.000.000 de metros cuadrados por kilómetro cuadrado por 2.5 y de una cifra difícil de entender, 71,000 millones de metros cúbicos. Esa es, digamos, la cuenca propia de la región de Tabasco. En realidad, Tabasco recibe los afluentes y los escurrimientos desde la Sierra de Guatemala, de la Sierra de Chiapas y en la planicie tabasqueña, que es una región completamente como mesa de billar, descargan los 2 ríos más importantes de México. El río Usumacinta, el número 1, el río Grijalva, el número 2, y otro conjunto de ríos que en general la gente no conoce, que se conocen como los ríos de la sierra, el Pichucalco, el Puyacatenco, el Tlacotalpan, que forman el río de la sierra, que son ríos muy violentos, que no tienen control, de muy rápida respuesta. Todos esos caudales de agua van a dar a la planicie tabasqueña en una región totalmente inundable de miles de kilómetros cuadrados. Muchos de ustedes conocerán los pantanos de Centla. Los pantanos de Centla tienen 3.500 kilómetros cuadrados de extensión y todo un sistema lagunario en esa planicie que llega hasta la propia capital de Villahermosa y que envuelve a los principales municipios de la Chontalpa y de la región de los pantanos. Esa región está formada por pantanos, por manglares y por sistemas lagunarios diversos que son sistemas con un gran valor ambiental. Los servicios ambientales de los pantanos, manglares y lagunas son muy importantes, no solamente para los ecosistemas en México, sino en el mundo entero. De tal manera que la descarga al mar en la región de la planicie tabasqueña es el 7º sistema hidrológico en el mundo.
con una descarga, a lo mejor no sirve que dé cifras, pero bueno, ahí está en Wikipedia, ¿verdad?, de 125,000 millones de metros cúbicos por año, es decir, un caudal impresionante. Esa es la condición natural de la mayor parte de la planicie tabasqueña, una zona de inundación. Además de las lluvias, digamos, habituales, hay otro fenómeno que hay que mencionar distinto al resto del país. Normalmente aquí en la región centro tenemos las lluvias en el verano, ¿no? Acabamos de terminar la temporada de lluvias. Pero en el sureste hay un fenómeno distinto, que es que no sucede exactamente la convergencia todos los años, sino que de manera muy extraña sucede cada determinado tiempo, ¿no? En donde chocan los primeros frentes fríos que vienen desde el norte con las últimas ondas tropicales o tormentas tropicales o huracanes. Y al chocar el frente frío con la onda tropical, pues se forma una condensación brutal y lluvias súper extraordinarias, lluvias torrenciales. Esa es la condición que debemos de entender de Tabasco. Tabasco es una zona de inundación natural y así nos interesa que siga y así debe de ser, ¿no? Segundo punto, ¿cómo se ha transformado a lo largo de los años la región? Bueno, primero, digamos, yo diría la acción más violenta, más grave, sucedió fundamentalmente en la primera mitad del siglo pasado, fue la deforestación. Se conoce que una gran parte del territorio de Tabasco era selva tropical. Y hoy la Comisión Nacional Forestal reconoce que el 90% de la selva tropical en Tabasco fue devastada. Fundamentalmente, el cambio de uso de suelo fue para la producción ganadera. Una gran producción económica en el sureste del estado, pero que fue a costa de ecosistemas muy valiosos y con un daño ecológico, digamos, irreversible, ¿no? Esta devastación, además del impacto directo que tienen en los ecosistemas, en materia hidrológica tiene tres fenómenos negativos. Primero, la selva tropical tiene una gran absorción de agua, es decir, gran parte de la lluvia, obviamente la mayor parte se evapora, pero buena parte se absorbe en la selva tropical. La selva tropical es la mayor absorción de agua en cualquier tipo de bosque, ¿no? Lo segundo es la pérdida de suelo. Cuando ustedes deforestan las partes medias y altas de una selva o de un bosque, la consecuencia inmediata es la pérdida de suelo. ¿Por qué? Porque al llover hay arrastres de sólidos y esto tiene un efecto muy negativo, que es el asolve de lagunas, de presas y luego la elevación de niveles en la parte baja de las planicies y lógicamente problemas que, digamos, que promueven incluso mayor inundación en determinados puntos, ¿no? Y lo tercero es la velocidad de los escurrimientos. Cuando ustedes tienen la parte forestal, hay una retención por la absorción, pero también por la retención natural del suelo, y al no haber, digamos, selva, las corrientes son mucho más rápidas. Ese es el efecto, para mí, más negativo del desarrollo económico de Tabasco. El segundo es el que todos conocemos, la construcción de un sistema hidroeléctrico importantísimo. Como seguramente habrán recorrido al menos parte de la zona, en el cauce de lo que es el río Mezcalapa, se le llama Grijalba, pero en realidad originalmente es el río Mezcalapa, que recibe sus afluentes de dos ríos que cruzan la frontera con Guatemala, que vienen de la sierra de Guatemala, y que se unen con un tercer río para formar la primer presa. Fueron 4 grandes presas construidas, son obras de ingeniería impresionante, bellísimas para los que somos ingenieros, con otra problemática que ahorita comento, ¿no? La presa de la Angostura, que es una presa, imagínense el lago de Chapala, más o menos esa es la dimensión de la presa de la Angostura. Luego viene Chicoacén, que es básicamente el apresamiento del cañón del Sumidero, que muchos de ustedes conocerán. Es una presa pequeña, pero toma todo el cañón del cañón del Sumidero. Luego viene la presa Malpaso, que es también muy grande, más de 7,000 hectáreas. Y finalmente una presa de menor tamaño, que es la presa Peñitas, con un afluente muy importante, que es el río Ostoacán. Esos son los 4 sistemas de presas. Las presas tienen una ventaja, entre comillas, que te permiten regular y controlar las grandes avenidas cuando hay este tipo de lluvias, pero tienen también un problema. Cuando vienen los fenómenos, como el 2007, en el 2010 y como ahora en el 2020, puede darse una condición crítica de llenar los 4 embalses. Es decir, las 4 presas pueden estar llenas en su nivel máximo ordinario y aquí la operación de la presa es muy delicada
es muy crítica y puede también ocasionar muchos problemas, ¿no? Acaba de decir el presidente López Obrador que va a emitir un decreto para que diga cuándo se abre, establecer cuándo se abren y cierran las compuertas. Cuando una presa está en su valor máximo, lo que se llama el NAMO, nivel ordinario, de agua máximo ordinario, no hay más que abrir las compuertas, no tienes de otra. ¿Por qué? Porque son vasos comunicantes, ¿no? El tercer factor que impacta a Tabasco es el petrolero. El boom petrolero, también entre mediados del siglo pasado, con varios activos de Pemex desde Chiapas, Tabasco, obviamente Veracruz, ¿no? Y estos activos petroleros tienen también un altísimo impacto ambiental en muchos de los activos, pero hay un efecto que a mí me parece gravísimo, ¿no? Que todo este boom económico de Tabasco por la actividad ganadera, la actividad petrolera, la actividad hidroeléctrica, genera un crecimiento en la demanda de vivienda brutal y vienen los asentamientos, lamentablemente, sin planificación. Una característica, lamentablemente, en todo el país, pero muy particularmente en Tabasco, es el crecimiento urbano sin ninguna planeación. Yo siempre he dicho, como una característica terrible de México, ¿por qué en México las ciudades petroleras son las más feas del mundo y las más desordenadas? No sé. Es contradictorio porque se supone que una actividad económica como el petróleo, sobre todo cuando vino el boom económico del petróleo y con muchos empleos bien pagados, con alto nivel técnico, pues se supone que las ciudades debían tener planificación, servicios, etcétera. Pues no, las ciudades de Tabasco en general son prácticamente sin planeación y aquí viene el problema. En muchos casos, que conocimos muy bien en 2007, los desarrollos urbanos fueron en zonas inundables, es decir, hay colonias que están dentro del sistema lagunario, dentro de los pantanos de Centla, dentro de los cauces de los ríos, dentro del cauce del río inclusive, o en las márgenes de los ríos en áreas de muy alto, de muy alta, muy peligroso, ¿no? El tercer punto que quiero comentar aquí es un poquito la experiencia que tuvimos en el 2007, siendo el presidente Calderón presidente de México y un servidor, pues director de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? La situación en el 2007 fue mucho mayor en cuanto a precipitación pluvial que la de ahora. Todo el mundo habla, no, son las mayores lluvias en 50 años. No es cierto. Fueron mayores las lluvias en el 2010 y fueron mayores en el 2007, de acuerdo a los propios datos de la Comisión del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué pasó en el 2007? Fue algo muy similar a lo que sucedió en el 2020, hace unas semanas. Vinieron el Frente Frío número 5 y 6, por ahí del 27 de octubre del 2007, con una tormenta tropical que traía agua a lo bestia, que era la tormenta tropical Noel. El 27 de octubre hubo lluvias verdaderamente torrenciales. Ahí sí rebasaron todos los niveles que se habían medido en todas las unidades meteorológicas del estado, tanto de Chiapas como de Tabasco, y vino inmediatamente la respuesta, como yo les decía, de los ríos más violentos, los ríos de la sierra, que en cuestión de horas subieron sus niveles a niveles extraordinarios y iniciaron la inundación de buena parte de los municipios en la parte baja, pero también de la ciudad de Villahermosa. Con el río Grijalva y las presas sucedió algo similar. Había llovido mucho, las presas estaban en sus niveles más altos. La Comisión Federal y la Comisión Nacional del Agua determinaron abrir la presa Peñitas porque ahí no había de otra, ¿no? Quiero comentarles que una presa con compuertas y con generación de energía eléctrica tiene una estructura, aunque tiene vertedor, está abajo de las compuertas. La estructura de las compuertas no puede permitir que el agua pase por encima de la estructura de las compuertas, porque ahí sí puede romper toda la estructura y ahí se viene abajo hasta posiblemente la cortina y entonces el desastre, imagínense. Entonces arrasa Villahermosa y todos los municipios de abajo, ¿no? Entonces ahí no hay de otra, tienes que abrir las compuertas, ¿no? Entonces se abren las compuertas y la inundación, ¿por qué fue mucho mayor y mucho peor que la que vivimos hoy? Bueno, porque entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre estaba inundada el 90% de la ciudad de Villahermosa. Es decir, se inundó Nacajuca, Jalpa, Jonuta, todos los municipios de abajo, pero también se inundó la capital del estado y tanto los ríos de la sierra como el río Usumacinta, que no tienen ningún tipo de control, pues inundaron toda la región de Centla y de los municipios de la sierra también. O sea, fue verdaderamente una situación impresionante. Hubo 1 millón
estimamos 1 millón de damnificados. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el 2007 y el 2020 en cuanto a la acción de gobierno? Y lo digo aquí como lo he dicho en varias entrevistas. El presidente Calderón estuvo al día siguiente, el 28 de octubre, en Villahermosa. Estuvimos armando costales y armando un área de protección en el malecón Caruza Madrazo de Villahermosa. Esa es la diferencia. Un servidor como director de la Comisión Nacional me quedé todo el mes desde los primeros días de noviembre hasta finales del año, apoyando todas las acciones de salvamento y de atención a la población, pero fundamentalmente entendiendo qué es lo que deberíamos de hacer. Y ahí voy a pasar, bueno, déjenme comentar algo que para mí es muy, muy importante y desde luego el presidente Calderón lo conoce pues, mejor que yo, ¿no? Estando en plena emergencia, en el momento más crítico, nosotros habíamos trasladado toda la dirección de la Comisión Nacional del Agua, el cuerpo operativo y todo el cuerpo técnico de la CONAGUA. Estábamos en campamentos y en lugares que habíamos acondicionado para realizar los estudios en Villahermosa, y convocamos a los principales técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Marina, e intervinieron técnicos muy especializados de la Universidad de Chapingo, invitamos a la Universidad Autónoma de Tabasco por obvias razones, y nos ayudó en la coordinación un equipo muy, muy experto en el área hidrológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y ahí fue donde se determinó tomar parte de un plan que ya existía de control de inundaciones y definimos dentro de la Agenda del Agua 2030 el Plan Hídrico Integral de Tabasco. Ese plan hídrico ahí nos dio en los primeros análisis las acciones que debemos de hacer de manera inmediata y las acciones de mediano plazo, ¿no? Que voy a comentar a continuación. Pero yo quería comentar algo que sería para otra plática, no puede ser parte de esta plática, pero quiero narrarles una experiencia del 5 de noviembre, domingo 5 de noviembre, 3 de la madrugada. Estaba yo con muy pocas horas de haber dormido algo, cuando recibo una llamada del director del organismo de Cuenca de Frontera Sur, Raúl Saavedra, ahorita, y me dice: ingeniero, tenemos un problema que no entendemos qué pasó. No está llegando una gota de agua a la presa Peñitas. Parece que hubo un terremoto y que hubo un deslizamiento de tierra. Inmediatamente traté de hablar con algunos directivos de la Comisión Federal, no pude, y me comuniqué al Estado Mayor Presidencial y dejé la nota. Me dijeron que no podían despertar al presidente, y dije: no, es que este es un asunto, es una catástrofe sobre otra catástrofe y tiene que conocerlo inmediatamente el presidente. Pues hubo un deslizamiento del lado de Chiapas, antes de la presa Peñitas, que fue el deslizamiento del cerro arriba de la comunidad de Juan de Grijalva. Toda la montaña se deslizó sobre una falla de deslizamiento, obviamente a consecuencia de lo que hemos hablado de la deforestación, la devastación de la selva y todo lo demás, y de las lluvias torrenciales, y esa montaña se depositó sobre el río Grijalva en un meandro. Esa caída generó un tsunami de 50 metros de altura, una ola de 50 metros de altura, y destruyó toda la comunidad, que era San Juan de Grijalva. Hubo 24 desaparecidos, se encontraron 11 cuerpos y finalmente 14 desaparecidos, ¿no? Esa catástrofe, que será para otra charla, porque no la puedo tocar ahorita, fue mucho más compleja, mucho más riesgosa que la misma inundación de Tabasco. Es decir, nosotros tuvimos en el mismo evento 2 catástrofes, esta clasificada como un cataclismo, de consecuencias inimaginables, porque si no hubiéramos logrado, como se logró finalmente, la apertura del río Grijalva mediante un canal moviendo millones de metros cúbicos de tierra, entonces toda el agua de las presas hubiera venido sobre la provincia tabasqueña. Bueno, dejo eso aparte para entrar al diseño del plan hídrico, que es el tercer punto, ¿no? El Plan Hídrico Integral de Tabasco es un programa técnico, elaborado por técnicos, no es un asunto del partido político o de nuestra administración, en realidad fue un documento hecho sobre modelos hidrológicos, modelos matemáticos, elaborado por expertos. Y ese programa nos dio, digamos, las líneas de acciones de mediano y de largo plazo que se llevaron a cabo en nuestra administración, prácticamente un 60-70% de las obras planificadas. En la siguiente administración, ahorita lo voy a tratar, no lo hicieron, y en esta administración de plano le cerraron la llave a todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión, para tratar de que lo entiendan muy brevemente, del Plan Hídrico Integral? Bueno, la visión es en realidad muy simple, es permitir el flujo natural de las corrientes, de los escurrimientos hacia la planicie tabasqueña.
así de simple. Permitir que el agua fluya de manera más directa hacia la planicie. ¿Por qué? Porque al cabo de los años, entre carreteras, caminos, cercas, construcciones, ranchos y comunidades construidas, en realidad estaba todo obstruido. Por ejemplo, el presidente López Obrador dice, no, en la pasada administración no se hizo ninguna obra. El dinero, quién sabe en qué lo usaron. Bueno, yo nada más le digo, en su recorrido del aeropuerto al centro de Villahermosa, en la carretera Villahermosa-Escárcega, se pasa, una carretera tiene 2 puentes de más de 500 metros cada uno. Esos puentes son parte de las acciones, digamos, de mediano plazo, para permitir el flujo de 2 sistemas laguneros muy importantes hacia los pantanos de Centla, que es la Laguna de los Zapotes, que está al ladito de Villahermosa, la Laguna de Don Julián, que está atrás del aeropuerto, y directamente a los pantanos de Centla. Se dice muy fácil, pero tuvo un costo altísimo y una complejidad muy grande. Y eso ha estado operando todos los años subsecuentes. Por ejemplo, en el 2010 no hubo ningún problema, funcionó muy bien, ¿no? Dentro de estas obras, solamente para dar una recordadita, se hicieron 23 kilómetros de bordos de arcilla, principalmente para la protección de las comunidades aguas abajo. El criterio, que hay que entenderlo, claro, aquí sí es un criterio muy claro. El objetivo del plan es la protección de las cabeceras municipales, de los fundos urbanos. Desde luego, el más importante es la capital. ¿Por qué? No es porque la capital tiene la mayor parte de la población del estado, pero las obras fueron para todas las cabeceras municipales de todos los municipios y de todas las zonas de riesgo en la parte baja de Tabasco. Se hicieron 60 protecciones marginales en los ríos, áreas que estaban los bordos de los ríos muy dañados, muy a punto de colapsar, se rehicieron, se pusieron unas carpetas especiales de concreto, de alfombra de concreto, obviamente con vegetación. Se construyeron 23 kilómetros de bordos de arcilla, 23 kilómetros de bordos de arcilla, 7 kilómetros de muros y de diques. Por ejemplo, el muro del malecón Carlos A. Madrazo ha aguantado todos los embates del 2010, que fue tan grande como la de este año, y la del 2020, la de este año, operó perfectamente el muro de protección, ahí donde, presidente, estuviste colocando tú mismo personalmente costales de arena, que por cierto, el presidente en aquella ocasión, que fue por ahí de finales de octubre, en uno de los trabajos de colocar bultos de arena, había unos jóvenes ahí arriba de un puente, y le dicen, oigan, vengan a ayudar, ¿no? Y le dijeron que no. O sea, es interesante también cuál es la reacción de algunos sectores de la sociedad. Se construyeron 7 kilómetros de diques y luego se planearon 3 obras, todo esto dentro de los estudios hidrológicos, de estructuras de control para un desbordamiento controlado tanto del río Grijalva como del río de la Sierra. Son 3, le llamamos escotaduras, que son áreas muy, muy extensas, algunas de más de 1 kilómetro, en donde, de acuerdo a los estudios, se bajó el nivel de la margen derecha de los ríos, con objeto de que cuando suba el nivel del agua en las grandes avenidas, un determinado flujo vaya por esa escotadura, una especie de vertedor, digamos, del río, una especie de cortina de un dique, de una presa, pero en realidad es sobre el margen derecho del río, y son obras que han funcionado muy bien. Obviamente, además de la estructura de control, hubo que construirla, porque siempre van las carreteras al lado de los ríos, ¿no? Entonces hubo que construir puentes también muy costosos y muy, muy largos. El estudio nos ordenaba 3 escotaduras, nosotros construimos 2. La siguiente administración del presidente Peña Nieto debió de haber construido la escotadura del río de la Sierra, presupuestaron un montón de dinero, presupuestaron como 16,000 millones de pesos, no gastaron nada, ni construyeron nada, ni se hizo nada, ¿no? Hicimos 5 grandes puentes vehiculares y luego se construyó una estructura que fue muy debatida y que hoy se habla mucho de ella, el famoso Macayo, que voy a explicar muy brevemente. El Macayo es una estructura de control, es una especie de dique, no es una presa, sobre el río Grijalva, que en esa parte, les decía yo, que las 4 grandes presas están en el río Mezcalapa, que se conoce como Alto Grijalva. Bueno, luego al entrar a Villahermosa hay una derivación en 2 brazos. Por la margen izquierda, por el sur, se llama río Samaria, y por el lado margen derecha es el río Carrizal. En el río Carrizal, dentro de ese plan hídrico integral, se construyó una estructura de control muy sofisticada, muy compleja, que se llama el Macayo, ¿no? Y el Macayo se le hicieron una serie de compuertas en ambos márgenes
que están normalmente abiertas hacia el río Carrizal. Y cuando vienen avenidas, esas compuertas se cierran y entonces un volumen determinado del río Grijalva se deriva al río Samaria. Y el río Samaria corre mucho más directamente hacia la zona baja de la provincia tabasqueña, y el río Carrizal, con menor volumen, bordea por el lado norte Villahermosa y evita la inundación por la margen izquierda, que es el famoso malecón Carlos Madrazo, y además vierte por esa estructura que yo les comenté hace un momento hacia la estructura, hacia las lagunas de Los Zapotes y luego a los pantanos de Centla. Perdonen que los mareé, y debí haber presentado un plan que ya no, un mapa que yo no alcancé a hacer. Bueno, entonces esta estructura, que fue muy debatida, ha funcionado perfectamente, pero aquí viene el problema. Y ahora entro directamente a lo que sucedió este año, a la cuarta parte, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que yo califico como uno de los vicios más graves del sistema político mexicano, que no hay continuidad. No hay continuidad en los planes. No hay visión de largo plazo. Lo que hizo una administración, la siguiente administración, o lo pone en duda o lo descarta. ¿Por qué? Pues porque éramos de otro partido, o porque no sabíamos cómo hacerlo, o porque ellos sí saben cómo hacerlo, ¿no? La realidad es que el Plan Hídrico Integral de Tabasco es un estudio técnico, es una herramienta que a lo mejor se puede revisar algo o puede mejorarse, pero que funcionó. Y funcionó y se demostró porque desde el 2007 hasta ahora no había habido catástrofes como las de ahorita. Pero hay un problema, la continuidad. Ya dije yo que, por ejemplo, una obra de control muy importante sobre los ríos de la Sierra que le correspondía a la administración de Peña Nieto, no se hizo, no lo hicieron. Pero no dieron mantenimiento a las obras de control, a la infraestructura que había sido construida, no le dieron ningún mantenimiento. Y esto es gravísimo, porque las condiciones climatológicas de la región pues, ponen a prueba cualquier estructura. Los bordos que yo comenté aquí, 23 kilómetros de bordo de arcilla, son bordos hechos profesionalmente, técnicamente, son de arcilla, sí, no son de concreto armado, ni son cortinas de presas, porque sería incosteable, pero no quiere decir que no funcionen, funcionan bien. Pero esos bordos requieren una supervisión anual, bueno, más bien una supervisión constante, porque se utilizan las vialidades por arriba y de repente pasan camiones de carga y materiales, y entonces pueden dañar el bordo, puede haber fracturas, puede haber colapsos, puede haber rompimientos de los muros, ¿no? De los bordos. No ha habido, desde que nosotros entregamos las obras, que por cierto, el presidente Calderón estuvo entregando, viajó muchísimas veces a Villahermosa y entregamos muchísimos obras terminadas, sin ningún mantenimiento, sin mantenimiento. Les voy a dar un dato que no lo he manejado públicamente, pero lo voy a hacer. Lo que pasa es que no puedo comprobarlo y aquí puede haber problemas, ¿no? Pero lógicamente yo he estado hablando con muchos ex colegas de la Conagua en Tabasco y en Chiapas y tengo mucha información que contradice todo lo que están diciendo. Por ejemplo, el presidente López Obrador dijo que no había habido ninguna obra, lo dijo 2 semanas atrás, ¿no? Y luego hace una semana, el sábado, estando en Villahermosa, dijo, tuvimos que tomar una decisión del mal menor, muy complicada, inundar a las comunidades pobres para no inundar a Villahermosa. Bueno, eso es una excusa y es una mentira, porque precisamente él decía que no se habían hecho obras y estaba haciendo alusión al dique del Macayo, a la estructura de control sobre el río Carrizal, ¿no? Y entonces, él no sabe nada, pero no, yo sí sé que las compuertas del Macayo no pudieron operarse porque habían sido vandalizadas y porque el parte del equipo electromecánico se lo habían robado y porque no le habían dado en años mantenimiento al sistema electromecánico. Cuando ustedes tienen un vehículo, tienen que estarlo prendido constantemente. Y lo mismo en una compuerta de una presa, hay que estar probando, hay que estar revisando y tiene que estar, sobre todo en los momentos críticos de mucha lluvia, tiene que estar al 100%. Bueno, esas compuertas no operaban. Y lo que sucedió realmente, ahora paso ya directamente al desastre de este año. Lo que pasó fue una total falta de continuidad en las obras y en el mantenimiento de estas obras, una cero comunicación y coordinación entre las autoridades y una total falta de previsión dadas las condiciones meteorológicas del momento. Les voy a decir simplemente lo que hizo el presidente López Obrador este año en la Comisión Nacional del Agua. Bueno, ya dijimos que Enrique Peña Nieto programó 16,000 millones de pesos y no ejercieron, más que hicieron unos dragados, donde se roban todo el dinero, esa es la verdad, y no hicieron nada. No hicieron obras, no le dieron mantenimiento a las obras.
Pero esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador desmanteló absolutamente la Comisión Nacional del Agua. Miren ustedes, la mayor parte de los técnicos especializados en grandes presas y en ríos superficiales ya no están en la Conagua, o fueron despedidos, o se les pretendió reducir a la mitad del salario, o simplemente por recorte de personal y de presupuesto quedaron fuera. Hay un comité especializado en la Conagua, que es el Comité de Grandes Presas, que es quien tiene la responsabilidad de la operación de las presas. Mucha gente cree que las presas las opera la Comisión Federal. Es verdad, la Comisión Federal tiene a su cargo la operación de las presas, pero las decisiones son responsabilidad de la Conagua, porque la Constitución y la Ley de Aguas Nacional le debe ser responsabilidad de la Conagua. Y esto se hace a través de un comité muy especializado. Ese comité no funciona y ya no están los técnicos, ¿no? No dejó un solo centavo para infraestructura de protección, no hay nada. No hay un solo peso para las áreas técnicas de la Comisión Nacional del Agua. Despidieron a la subdirección técnica de la Conagua, ya no hay ahí nadie especializado en el área. Y hay un área muy especial de la Comisión que me tocó a mí, con apoyo del presidente Calderón, fortalecer, que es la dirección, es una gerencia de atención a emergencias. Esta gerencia logramos fortalecer 18 centros de atención en todo el país, y en Tabasco estaba uno de los más importantes, con maquinaria pesada, camiones, bombeos muy grandes de capacidad, bombas muy importantes, sistemas de emergencia, por ejemplo, potabilizadoras de agua. Eso no tiene un centavo y no tiene personal, no está funcionando. Y lo más grave, no le dieron mantenimiento absolutamente a nada. Prueba evidente, las compuertas del Macayo. El otro dato que es muy importante que ustedes sepan, que es un programa que se fortaleció desde la administración del presidente Fox, pero que el presidente Calderón le dio mucha más fuerza, son lo que se llaman programas federalizados. A través de los programas federalizados, la Conagua podía apoyar a los organismos operadores de agua municipales para que tuvieran muy bien sus cárcamos, para que fortalecieran sus áreas técnicas, para que hicieran obras tanto de tratamiento como potabilizadoras como de protección. No hay un solo centavo en programas federalizados. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, realmente se ha abandonado a la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué es lo que sucedió en los días anteriores? A lo que hace referencia de manera muy desafortunada el presidente. Pues sucedió que de golpe y porrazo lograron operar las compuertas del Macayo, cuando ya se había determinado abrir las compuertas de la última presa, que es la presa de Peñitas. La presa de Peñitas, nomás para que se den una idea, normalmente suelta entre 150 y 300 metros cúbicos por segundo. Abren las compuertas de Peñitas y el caudal cambia de 200 a 2000. O sea, multiplíquenlo por 10 el caudal que soltó la presa Peñitas. Por mala operación, falta de mantenimiento, dicen, cierra las compuertas del Carrizal para no afectar a la capital, y entonces toda el agua se va por el río Samaria y por supuesto que inunda Nacajuca y Jalpa y todas con todas las obras de protección. ¿Por qué? Porque las obras de protección, de acuerdo a la modelación, se hacen a determinada altura, pero claro, para ciertos flujos de agua. Y entonces lo que no hubo en esta ocasión fue que no hubo una correcta operación del sistema. No hay mantenimiento a las obras de infraestructura y de protección, y por lo tanto vuelve a quedar expuesta la población. Eso es lo que sucedió y lo que yo veo muy grave en esta condición. Yo lo que he recomendado y lo que yo les propongo a ustedes, sobre todo para los que van en el futuro a ser directivos, legisladores y espero alcaldes y por qué no presidentes, hay que siempre ir sobre la parte técnica, es decir, la operación de las presas. La operación hidrológica es un asunto eminentemente técnico. Por lo tanto, hay que volver al Plan Hídrico Integral de Tabasco y en todo caso revisarlo, y si hay que cambiar algo, cambiarlo, pero hay que seguir con él, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer las obras que no se hicieron y que se deben de continuar. Hay que dar mantenimiento a todo. Hay que fortalecer a la Comisión Nacional del Agua y a todas las instituciones técnicas en este tema. Me faltó un punto muy importante, perdón, en las fallas de esta ocasión, que es la parte de prevención. Y lo quiero hacer porque está presente el presidente Calderón. El presidente Calderón, en una de las últimas visitas a las obras del plan hídrico, fuimos también a Tuxtla Gutiérrez. Y en Tuxtla Gutiérrez inauguró un radar especializado, un radar meteorológico ultra moderno y muy especializado,
¿Para qué sirven estos radares? Bueno, a diferencia de un terremoto que te agarra de golpe y porrazo y que no sabes ni cuándo, ni cómo, ni de qué intensidad, sucede todo lo contrario con las ondas tropicales y los huracanes. Hoy, este tipo de radar prevé la magnitud del fenómeno, la dirección, la velocidad, en qué momento, en qué hora exactamente va a tocar tierra, por dónde va a entrar, cómo va a pegar y, lo más importante, qué volúmenes de lluvia puede haber en cada una de las regiones en su trayecto. Esta previsión es la que mueve a la operación del sistema, porque en función de esa información, entonces decide, hay que vaciar más aceleradamente, hay que abrir compuertas, hay que dejar mayor volumen en las presas y podemos regular algo, ¿no? Y también las obras de protección te dan 2, 3 días para tratar de hacer, donde hay alguna falla, resolverla, ¿no? Esto no se hizo tampoco. Entonces, todo el sistema del servicio meteorológico también está sin recursos y también hay que hacerlo. Ahora, estas son, digamos, las acciones del plan hídrico de mediano plazo. Pero ¿cuáles eran las acciones en 5 minutos, si tengo tiempo, de largo plazo? Bueno, las de largo plazo eran las que el presidente había autorizado no nada más en el plan hídrico, sino en la Agenda del Agua 2030. Y esta es una obligación para todo el país y para todos nosotros para el futuro. Es decir, lo que debemos de hacer en el futuro es la recuperación, la restauración ecológica. Ya dijimos que toda la devastación ha causado estragos. Hablo de Villahermosa, pero lo mismo pasa en Veracruz y lo mismo pasa en muchas partes del país, ¿no? Esa devastación tenemos la obligación moral como humanidad de hacer algo para tratar de mitigar o al menos en parte los problemas que hemos generado. Entonces, las acciones más importantes de largo plazo son recuperación de suelo y reforestación. Ya sabemos que es irreversible la destrucción de una selva tropical, pero hay muchas técnicas que te permiten reforestar con otras especies y más o menos obtener servicios ambientales no equivalentes, pero muy cercanos a los de una selva tropical, que son evidentemente irrecuperables. Pero bueno, se puede reforestar. Y luego hay muchas técnicas que conocen muy bien la Comisión Nacional Forestal y otras áreas del gobierno federal y del gobierno de los estados, que consiste en hacer terraceos, hacer gaviones, hacer zanjas en las laderas, en las montañas, que provoque con el paso del tiempo la recuperación de suelo y obviamente esto va de la mano con una acción muy fuerte de reforestación. Primero. Segundo, se requiere un plan de reordenamiento urbano. O sea, las comunidades que están en los cauces de ríos no pueden estar ahí. Por ejemplo, dentro del Samaria, cuando inauguramos la famosa estructura de control del Macayo, y que sabíamos que íbamos a meter todo el agua por el Samaria, cuando se opera la estructura de control no se mete el 100% del agua por el Samaria, como hicieron ahora, sino solamente un cierto porcentaje, de manera que no afectes a las comunidades de abajo. Pero cuando inauguramos la estructura, había 25 comunidades en el cauce del Samaria. Claro, donde va el río no hay casas, están al ladito del río, sí, pero el cauce no es donde va la agüita. El cauce son 100 metros para cada lado. Y dentro del cauce había comunidades que había que reubicar y que obviamente hubo recursos se reubicaron algunas y no se reubicaron muchas, como suele suceder. Luego, todo el sistema lagunario de la parte de los zapotes, don Julián, que sin duda hay un montón de colonias que fueron desarrolladas, como mencioné, cuando vino la demanda de vivienda por el boom económico de Villahermosa. Bueno, hay que reforzar todas las estructuras de control, pero hay muchas que hay que reubicar, no pueden estar ahí, es una zona natural de inundación. Y desde luego reforzar todas las obras de protección y determinar las cotas, que son los niveles máximos de construcción, en los fondos urbanos, en las cabeceras municipales. Y finalmente, todo lo que son potreros, rancherías, plantaciones, etcétera, etcétera, donde se requiere mucha mano de obra, supervisión, vigilancia, trabajadores, etcétera, las comunidades que deben ser muy pequeñas, mucho más pequeñas, que como sucede en otras partes del mundo, pueden ser comunidades que tengan su habitación, digamos, perdónenme, habitual, en la cabecera municipal, también tienen una casa en la zona inundable, pero en la zona inundable tiene que apoyarse con técnica, con tecnología de construcción y con financiamiento, estructuras altas, es decir, tipo palafitos como en Indonesia, como en muchas partes del mundo, en donde se tiene que entender que hay una dualidad, digamos, de vida, ¿no? En temporada de lluvias y de inundación, las casas tienen que ser casas dignas, donde puede haber escuela, clínica, algunos almacenes, algunas tiendas, pero todas tienen que tener esa estructura, ¿no? Lógicamente tienen escaleritas y tienen caminos. En tiempo de secas te mueves por tierra y en tiempo de lluvia te mueves por lancha, como es
en muchas partes del mundo donde tenemos esta condición. La condición inundable no debemos de pretender cambiarla, por el contrario, debemos de proteger los pantanos, los manglares, las lagunas, porque sus servicios ambientales son tan importantes como los de la selva tropical, ¿no? Ya destruimos la selva, no destruyamos los manglares, y no destruyamos, como hicieron ahora con Dos Bocas, y no destruyamos tampoco los pantanos. Los pantanos de Centla es una maravilla impresionante. Todas estas acciones requieren mucha voluntad y requieren muchos recursos, pero es muy importante decirlo. Se puede proteger las zonas de cabeceras municipales, no se puede proteger o no se debe pretender trastocar o cambiar el esquema de las zonas inundables. Pues de acuerdo a lo que me dijo Fausto, ahí termino y quedo abierto a preguntas de ustedes. Si es que hay, me imagino que a lo mejor enredé mucho, pero bueno, espero no haberlos confundido. Gracias, Fausto, Margarita, a la orden. Al contrario, muchas gracias. Adelante, Yolanda. Bien, pues tomé nota de algunas preguntas, José Luis. Muchos coinciden en que pudieras decirnos si habría una forma de canalizar los excesos de agua hacia las áreas del norte. Esta pregunta se relaciona con otra de que si se podrían entubar los ríos o por allí, básicamente si podría ser canalizada o reciclada el agua de Tabasco hacia otras áreas. Pues mira, yo creo que lo que está en nuestra plataforma y que siempre hemos defendido es la protección de los ecosistemas. O sea, pretender hacer traslados impresionantes de agua, lo que serían grandes acueductos, se puede hacer, pero los costos son altísimos y también tiene costos ambientales, ¿no? Desde el punto de vista de costo-beneficio, yo lo veo muy difícil. Yo creo que lo mejor es aprovechar los recursos en cada área. En lo personal, y lo hizo el presidente Calderón, en nuestra administración, y tú lo recordarás, Yolanda, sí tenemos varias obras de trasvases, en donde llevamos agua de una cuenca a otra cuenca por estricta necesidad, pero son digamos, acueductos de 100, de 150 kilómetros, ¿no? Y de determinada capacidad. Los volúmenes que yo hablé, que son volúmenes astronómicos, es muy difícil pretender moverlos hacia el norte, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cuidar el agua, ser muy eficientes en los usos, principalmente el agrícola, tratar el 100% de las aguas y reusar el 100% de las aguas tratadas. Si eso, que lo habíamos planteado en nuestra plataforma y en nuestro plan, lo hacemos, no requerimos de hacer esos tratados tan grandes de agua. Ahora, tiene cierta razón, ahora que habla tanto este señor tabasqueño, que algunas actividades se pueden trasladar en función del agua. Es decir, si tiene lógica que una cuenca lechera o una cuenca de producción de alfalfa o de pasto, pues lo tengas en el sureste y no en el norte. Eso es más fácil promover la actividad económica acorde al recurso que tú tienes, a decir, mejor traslado el agua para regar, por ejemplo, la zona de la laguna, ¿no? Suena mucho más lógico realizar la actividad económica en donde tienes el agua. También hubo mucha discusión sobre el maíz amarillo, maíz para engorda de animales. ¿Qué conviene? ¿Producirlo en México o importarlo de Kansas? Pues mejor lo importamos del Midwest, porque el agua asociada a la producción del maíz son volúmenes impresionantes y por el precio y todo te conviene importar el maíz, porque las cuencas en Estados Unidos, en Rusia o en Argentina te lo hacen a mucho menor precio, ¿no? Alguien manifiesta una inquietud relacionada y dice que por qué no vamos dejando de hacer actividades y digamos, abandonando estas zonas que son tan complejas e inundables cada año, y lo podríamos declarar 100% reserva y que fuese un gran pulmón para México y que podría quizás solucionar problemas. Plantea esa inquietud que va un poco relacionada con lo que decías, porque bueno, básicamente él plantea lo contrario, ¿no? Abandonar estas zonas, dejarlas como reserva total y que salga la población y que salgan las actividades. Bueno, mira, lo que nosotros hemos planteado también en nuestra plataforma es que las personas que habitan, muchas comunidades indígenas, por ejemplo, o que habitan en reservas de áreas naturales protegidas o áreas de reserva, que se dediquen precisamente al cuidado de la reserva. Entonces, por ejemplo, los pantanos de Centla, como dije, tienen una superficie, la reserva de la biosfera, de 3.500 kilómetros cuadrados, se reserva y debe de protegerse como reserva natural, son reserva de la biosfera, ¿no? Pero hay comunidades que ahí viven, lo que pasa es que las comunidades hacen otras cosas, no, esas comunidades
debería de estar, como decía yo, con una comunidad muy bien planificada en alto, como dijimos, pero dedicadas a la conservación. Es decir, que con los recursos que se destinan a la protección de ecosistemas, a la reforestación, al mantenimiento, a la prevención de incendios, etcétera, 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 que sean estas comunidades los trabajadores de la reserva. Para mí eso es lo ideal, ¿no? Luego, sí, estudiar muy bien las actividades agrícolas, porque ustedes conocen, por ejemplo, yo conozco la zona de Platanares en Tabasco. Bueno, los plátanos de Tabasco son los mejores, por cierto, ¿no? Pues nada más estudiar bien las cotas de producción y las áreas de producción de Tabasco de acuerdo a esta condición hidrológica, que se puede hacer perfectamente, ¿no? Y sí, creo que debe haber reubicación en algunas de las áreas. El problema es que los asentamientos en México son siempre caóticos. Cuando tú visitas otras regiones en el mundo, pues notas cómo hay orden en lo que son los fundos urbanos, las áreas urbanas, y todo lo demás, lo que es agrícola, lo que es reserva, se respeta, ¿no? En México tenemos un grave problema, no respetamos nada, la gente se asienta como quiere, los alcaldes y los cabildos autorizan donde no deben de autorizar, hay un plan de desarrollo urbano y al siguiente trienio lo vuelven a cambiar, y ese terrible defecto es lo que ha provocado esta anarquía en los asentamientos. Sí debe haber reordenamiento, sí debe haber en algunos casos reubicación. Yo volé con el presidente Calderón gaviotas, que el presidente lo recuerda muy bien. Nos quedamos asustados porque cuando observamos desde el aire, que ahí sí todo era la laguna de los Zapotes, vimos casas de 2 pisos abajo del agua, además con el agua transparente, por cierto, agua de lluvia, ¿no? Entonces veía un tirante de agua bastante grande y luego el techo de las casas. Reubicar gaviotas, hijo, estás hablando ahí de, no sé, a lo mejor 50,000 viviendas, no recuerdo ahorita, pero es costosísimo. Ahí hay bordos de protección que hay que reforzar, pero creo que algunos puntos sí es necesario reubicarlos. Hola, oye, Yola, un favor, quería intervenir el presidente, hacer una pregunta, si me permiten. Adelante, presidente. Su micrófono. Muchas felicidades, José Luis, por tu exposición magnífica, como siempre, más por la batalla que estás dando en la opinión pública, y tercero, por todo lo que hiciste en Conagua, incluyendo lo de Tabasco, ¿no? Varias cosas. Primero, la contradicción del gobierno y del presidente en concreto, que durante toda su vida, y desde luego todavía hasta hace un mes y medio, decía que la inundación de Tabasco se provocaba por el manejo que le dábamos en CFE en favor de las empresas privadas, que es totalmente falso, ¿no? Así es. Ahora, si todo se debe al mal manejo de las presas, pues ya en 2 años de gobierno él ha manejado muy mal las presas y si eso fuera cierto tendría una responsabilidad hasta legal, yo creo. Segundo, no sé si tienes el dato de la precipitación, porque este dato que mencionas de que el fenómeno meteorológico del norte con el frente frío, con la onda tropical o la tormenta tropical de 2007 fue superior en precipitación, entiendo, a estas, ¿no? No sé si tengas el dato o no. Sí, no lo tengo aquí, presidente, pero te lo hago llegar en un ratito más, porque creí que lo tenía, pero fíjate que no lo tengo aquí, hombre, qué pena. Pero no sí te lo doy. Y efectivamente me confirman que tuvimos precipitaciones mayores en el 2007 y en el 2010 a las de ahora. Y la otra es, también hay algo con el manejo, aquí sí con el manejo de CFE, porque ya en el plan hídrico también estaban manejados muchos criterios para el manejo del sistema del Grijalva. Y yo no sé si ahora comparten en CFE, en este afán, por ejemplo, de meterle dinero a CFE como de lugar, el esperar generar energía en cotas elevadas, con tal de manejar la energía o venderla a las horas pico, que tienen un precio mucho mayor por megawatt hora o por kilowatt hora. Esos datos habrá posibilidades de encontrar. Es decir, que las presas estaban indebidamente llenas antes, en temporada de huracanes, digamos, que generalmente se mandan a las cotas menores, ¿no? Que creo que, no me acuerdo qué es si uno es el NAMO, el otro es el NAME, o ¿cómo se llama el otro, la cota inferior? Se llama nivel inferior, no le dan un nombre. El NAMO es el nivel máximo ordinario, el NAME, el extraordinario, que es cuando el tirante de agua sobre el vertedor, y el nivel mínimo es el nivel mínimo de operación de la presa. Correcto. Yo no sé si hay manera de checar si las presas estaban como debieron haber estado ante la llegada de los frentes fríos y las tormentas, que como bien dices, dejamos sistemas para preverlas con antelación. Estaban muy por encima del nivel mínimo
para beneficio de CFE Así y es. no tuvieron capacidad de contener las precipitaciones, ¿no? Ni Así es. regular el agua, ¿no? Es correcto, presidente. Efectivamente, en ese afán de frenar las energías renovables, que son, de acuerdo al precio de generación, las primeras que deben de suministrar en el sistema de distribución de CFE, efectivamente darle toda la preferencia a la CFE, teniendo el dato que sí tengo, vamos, obviamente es por lo que me dicen los técnicos que todavía conozco, que las 4 presas estaban en su nivel máximo, es decir, sí querían mantener en el máximo indebidamente, porque digo, para quienes nos están escuchando, las presas, como decía yo, es realmente responsabilidad de la Conagua, y la presa se debe operar entre el nivel mínimo y el nivel máximo ordinario. En ese rango puede generar energía eléctrica, pero ese afán de operar a como dé lugar las hidroeléctricas los mantuvo en una temporada muy riesgosa en niveles altos, ¿no? Y efectivamente eso es una responsabilidad penal, porque el haber mantenido altos los niveles es la causa del desastre y de la catástrofe principalmente. Ahora, sí es importante recordar que tú lo viviste muy bien, presidente, que el río Grijalva tiene un control, que en este caso falló, pero los otros ríos no tienen control. Entonces los ríos de la Sierra y el Usumacinta, esos también inundaron varias comunidades ahora y en el 2007. Pues Y gracias, yo José. te consigo los datos no los tengo, los tenía, pero no los tengo aquí en este momento. Y una disculpa, yo no sabía que me habías hablado en la madrugada cuando el caído. Yo No lo que querían despertarte, pero sí te despertaron y sí acudiste, y recuerdo muy bien a Margarita también. Yo digo, es un hecho anecdótico, pero tú lo viviste. Esa eso, fue la peor catástrofe. con quien hablé en la madrugada fue con el Alfredo Elías Ayub y me habló por la red. No sé si él a lo mejor ya con tantos años en el gobierno ya tenía una red en su casa, ¿no? Pero así fue, pues para el anecdotario, perdón. Y ahora sí no tengo a quién mandar sancionar ahí en el Estado Mayor o regañar, porque pues ya No, pido. sí te avisaron, te avisaron que tú estuviste el mismo domingo, estuviste en Sí, el caído, como le llamamos, del Grijalba, que como dije hace un momento, la catástrofe del deslizamiento de la montaña fue mucho peor a la inundación. Es decir, tuvimos una doble catástrofe en unos cuantos días, ¿no? sí, ahí vienen las dos anécdotas en el libro de Decisiones Difíciles, Así en el es. título de la naturaleza adversa a los desastres naturales. Y pues felicidades, güero. Un abrazo. Al contrario, presidente, gracias a ti. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Muchísimas Margarita. gracias, Yolanda. Me da mucho gusto. He visto también quién fue presidente de la Asamblea de Macuspana, Ricardo Heriberto Martínez, y también está por ahí Rosario y Emilio Vázquez, también varios de Tabasco, pues hablando de aquella obra, y además de Yolanda, que da mucho gusto que esté aquí, pero por supuesto también pues muy contentos de tu plática. Muchísimas gracias. Gracias. Y Jaime, si me permites, voy a leer un comunicado. Miren, a raíz obviamente de haberse cerrado ilegítima y autoritariamente el derecho a competir de México Libre, el derecho de asociación para participar en selecciones del 2021, entramos un proceso de reflexión que sé que ha sido difícil, que todos ustedes han participado, la inmensa mayoría, en este proceso de reflexión. Si miramos al país, sabemos que debemos actuar también pues con base en los mayores beneficios para nuestro país, para la República. Quiero decirles como reflexión personal que estoy convencida de que buscamos el mayor bien posible. El mayor bien posible era México Libre, compitiendo y ejerciendo nuestro derecho de asociación y de participación electoral a través de México Libre. Sin embargo, pues no habiéndose cerrado esta posibilidad, pues tenemos que ir con los instrumentos disponibles que hay en nuestro derecho y en nuestro país. Y en ese sentido, pues hemos sacado un documento hablando pues de la defensa del Estado constitucional y democrático de derecho, de la libertad, de esa defensa de la transición democrática, de la importancia pues de los contrapesos, de la preparación de los poderes públicos, de la independencia del Poder Judicial, y que esperemos que el Congreso de la Unión pues se levante ese letargo sumiso que trae en favor
pues, de los bienes de nuestro país y en el combate a la polarización, al insustentable, que hoy, pues de algún modo tocamos ese tema. Me voy a permitir leer para ustedes un documento, un posicionamiento que saca y que aprobó la Comisión Nacional Ejecutiva Nacional del día de ayer, y que a partir de que lo leamos, pues va a estar lo vamos a circular en los medios y que les pido a ustedes también que lo circulen. México Libre seguirá adelante como organización ciudadana. Participará además en las elecciones de 2021. Para contribuir a la formación de una mayoría opositora en el Congreso, México Libre participará en los comicios del año 2021, con candidatos propios o en alianza con otros partidos. Además, se consolidará como una organización ciudadana para participar en todos los aspectos de la vida política. Formulará críticas y propuestas de solución a los problemas de México. Vigilará la acción gubernamental para que se subordine al bien común y trabajará en la formación cívica de sus militantes y ciudadanos en auténtica escuela de ciudadanía. Lo anterior como resultado del proceso interno de deliberación, análisis y propuesta que se llevó a cabo para determinar en consulta con los afiliados la ruta que seguirá la organización una vez que fue negado arbitrariamente el registro por parte del INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México Libre seguirá adelante como una organización ciudadana y como referente de la vida pública nacional. En los resolutivos avalados por el Comité Ejecutivo Nacional, se autorizó a la dirigencia continuar diálogos con los diversos partidos de oposición con miras a la construcción de posibles alianzas político-electorales que permitan construir un contrapeso efectivo al poder presidencial en el Congreso de la Unión, así como para participar en las elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes municipales en las entidades donde se dicen dichos comicios. De manera paralela, postulará de forma independiente a aquellos ciudadanos y militantes que por su trayectoria, ética, liderazgo y compromiso social compartan los ideales de la organización y sean un referente en sus comunidades. Para México Libre es fundamental un cambio en la manera de hacer política, por lo cual propondrá en el curso de las negociaciones aquellos elementos que permitan y garanticen la postulación de los mejores mujeres y los mejores hombres a los cargos de elección popular. Además, impulsará la transformación del sistema político a fin de que los partidos sean verdaderamente instrumentos de participación ciudadana para garantizar el acceso de mexicanas y mexicanos honestos y de buena fe a la vida pública, sin restricciones ni trabas burocráticas, respondiendo así a las demandas ciudadanas y al escenario de emergencia que vive el país. La Comisión Ejecutiva Nacional revisará caso por caso las posibles alianzas y postulaciones a cargos de elección popular de militantes de México Libre. Con o sin registro, México Libre es una fuerza ciudadana viva, gracias al esfuerzo de cientos de miles de mujeres y hombres que defienden la libertad, los principios democráticos y el Estado de Derecho. Seguirá en lucha contra el autoritarismo y todas aquellas expresiones, formales o no, que violenten el orden constitucional. Con eso queremos dar una posición ante la ciudadanía y que en el día de hoy pues estaremos liberando para que todos ustedes la tengan y estaremos trabajando durante la semana. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Fausto que por ahí anda, muchas gracias José Luis, Jaime, muchas gracias Felipe Calderón. Gracias a todos y nos quedamos un rato para ver sus mensajes. Pues buen día a todos. Aquí estamos viendo sus mensajes. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, un gusto.
Gracias, estamos leyendo sus mensajes. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo también en la semana con todos. Hasta luego, Lidia. Hay que darle difusión a este mensaje. Al rato lo vamos a poner en las redes sociales. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.